por vía de este canal. Antes que nada, bueno, además de saludarlos, desearles lo mejor, quisiera hacer una rápida manera de introducción, una explicación muy rápida de por qué este programa en particular se va a centrar en los tópicos en que voy a comentar. De hecho, durante la semana estuve platicando un rato con un estudiante de la maestría en finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Contaduría. Él está interesado en la práctica precisamente de la meditación. Él piensa que es algo muy importante y bueno para él llevar a cabo. Se llama Mauricio, y me comentaba Mauricio que él tiene problemas para poder meditar realmente. Entonces, bueno, eso me hizo repensar un poco en qué abordar como temática este día, y decidí pues dedicarlo a algo muy específico que sí tiene que ver definitivamente con la práctica del yoga, pero atendiendo a las circunstancias particulares de una persona que está dedicada a los estudios, que tiene una vida relativamente socialmente activa, podríamos decir, y que me hizo ver y reflexionar cuál es la situación que pasa a la mayoría de las personas en estos tiempos. Y como habíamos dicho en alguna emisión anterior o en las emisiones anteriores, hemos venido insistiendo en que la idea de estos programas o la idea de esta plática es tratar de apoyarnos, de tratar de contribuir para mostrar o poder ver cómo podría ser un camino de práctica de yoga, de práctica de meditación que nos resulte útil, que nos resulte práctica, que nos pueda permitir tener los beneficios que proporcionan estas prácticas milenarias en una vida tan agitada como lo es la vida contemporánea, la vida que hemos repetido también en varias ocasiones ya. Nos lleva pues incluso a situaciones de estrés, a situaciones de cansancio físico, mental, con poco espacio o poco tiempo para dedicarnos al cultivo de nosotros mismos, y más bien con mucha actividad externa, con mucha interacción con el medio, sea con la sociedad y directamente a través de nuestra participación en alguna institución o organismo laboral, educativo, en el caso de Mauricio, por ejemplo, o de otras personas que no solo estudian, sino que también trabajan, enseñan, por ejemplo, en esas instituciones, es decir, trabajan como docentes y que son de tipo educativo. Pero bueno, en general la sociedad pues se enfrenta a este ritmo de vida agobiante. Esta es una característica pues natural y propia de lo que llamaríamos la vida actual, la vida contemporánea. Iba a decir la vida moderna, pero en realidad algún purista de los estudios humanísticos me diría que quizá hayamos superado el modernismo, que es una cuestión a debate todavía, pero bueno, suponiendo que es mejor decir contemporáneo para referirnos al tiempo actual, pues sí hay que reconocer que nuestra existencia pues se ve plagada de múltiples tensiones o presiones que, al igual que en el caso de Mauricio, pues no nos dejan o no nos dan la oportunidad necesaria para poder dedicarnos a la meditación en la forma adecuada. Como él dice, es que empiezo y me distraigo y ya no puedo, y efectivamente hay muchos factores que inciden en esto. Si revisamos grosso modo cuál es el tiempo en el cual se va desarrollando estas enseñanzas del yoga, y no me refiero exactamente a partir de Patanjali, que lo sistematiza por allá de unos cuantos siglos alrededor del nacimiento y de la aparición de Jesucristo, sino me refiero a prácticas milenarias que solamente lo que hace Patanjali en sus famosos Yoga Sutras pues es sistematizar y presentar en una forma ordenada una serie de instrucciones cortas o de señalamientos cortos que nos permiten dilucidar y entender pues todo lo que es el yoga. Grosso modo, si nos atendemos a lo que es la práctica clásica del yoga, pues el punto objetivo, decíamos, es llegar al punto de poder meditar de manera ininterrumpida. Básicamente podríamos señalar rápido algunos, de manera rápida, unos cuantos minutos poder reseñar qué es el yoga, pero bueno, voy a tratar de hacerlo todavía mucho más sintético y referirme a las etapas de lo que conocemos como yoga, que a final de cuentas también se le conoce como el yoga de las 8 ramas, o Astanga Yoga en sánscrito, o el Raya Yoga, el rey de los yogas, porque pues implica diferentes fases o procesos que suman 8 en total. El primero pues tiene que ver
con las restricciones, las llamas que se llaman, lo que se debe hacer, ni llaman lo que no se debe hacer, que tienen como sentido ordenar la conducta. En esto pues hay aspectos que podríamos relacionar con la conducta moral, como por ejemplo la no violencia, que nos permite no solo estar bien con nosotros mismos, sino estar bien con los demás, y ese tipo de reglas, regulaciones, no robar, no tomar lo que es nuestro, pues obvio nos evita conflictos, tanto internos como externos. Internos quiero decir a nivel de conciencia, por saber que estamos actuando de manera incorrecta, y externos pues con las personas a las cuales les retiramos cosas. Y bueno, ese tipo de principios, mantener una vida ordenada, organizada, en el sentido de no dejarse llevar por los placeres excesivamente, aunque es por una de las razones inmóviles actuales por los cuales en la sociedad trabajamos para llegarnos de recursos económicos y poder disfrutar, dicen, de la existencia material, ante la incertidumbre de la vida que sigue o que sigue después de abandonar el estado presente de vida en este cuerpo. Pues muchos no sabemos, una gran parte de la población pues no siempre tiene cierto qué puede pasar, ni siquiera una idea remota de qué puede haber detrás de eso, y dicen, bueno, pues hay que disfrutar ahora, porque después lo vivido, como dicen, ni quien te lo quite, no, eso va a ser tuyo. Aunque en realidad, bueno, eso es estará a debate si realmente es nuestro o forma parte solamente de una experiencia pasajera. Eso lo podremos ir discutiendo en otros momentos, pero grosso modo, bueno, a partir de esas reglas, a partir de esas regulaciones, la idea es que se eduque tanto la persona en lo mental o físico, digamos, en su práctica de vida, de forma tal que esa disciplina le permita pues abordar con éxito y determinación lo que es el sendero del yoga, para lo cual pues se requiere un esfuerzo serio, un esfuerzo, ¿por qué no decirlo con una palabra precisa? Sería con poder emprenderlo con sinceridad, es decir, con un deseo interno real de obtener el objetivo del yoga, el cual, como hemos dicho, es el logro de la unión o relación estable con el Ser Supremo, para lo cual pues se educa el cuerpo vía posiciones que permiten controlar no solo el plano de la salud física en primera instancia, sino también tener control sobre las propias demandas del cuerpo físico, auxiliado gradualmente por el retiro, lo que sería, bueno, antes que y después de las posiciones combinadas con pranayama o ejercicios de respiración. La parte de las posiciones se conoce como asanas, que es el estudio y práctica de ciertas posiciones, que auxiliado con el pranayama pues se ayudan a controlar el cuerpo, estableciendo un vínculo, o tratando de buscar un vínculo efectivo con la mente, que es parte del cuerpo, digamos, físico del cuerpo. Bueno, en realidad es una parte más sutil del cuerpo, algunos lo identificarían en una parte de lo que es el cuerpo astral, de forma tal que la mente, junto con la inteligencia y la conciencia de Dios, en la medida que se va purificando, entre otras cosas que se recomiendan entre los principios básicos, pues es el estudio fundamental de conocimiento o de escrituras, que podríamos llamar reveladas o sagradas, según nos guste el término de una forma u otra. En ambos casos podemos aplicarlos quizá indistintamente, de forma tal que nuestra conciencia también de nuestra situación o posición respecto de la verdad absoluta se nos vaya clarificando, entendernos como parte y porción de esa realidad, de esa verdad, pero a la cual estamos en última instancia supeditados, y que no somos realmente el centro de ella, sino que somos parte de ella, simple y sencillamente, y que podemos buscar en otra de las recomendaciones que se hacen iniciales para la práctica del yoga, es la aceptación y sumisión al Señor Supremo, al Controlador Supremo, de forma tal que de esa manera podemos establecernos mediante, reitero, la práctica de las posiciones, la parte de la respiración, y ir retirando gradualmente nuestra mente y nuestra inteligencia de los objetos de los sentidos, en los cuales empezamos a ver ya no como objetos de disfrute directo e inmediato del ser, sino más bien los empezamos a ver como un objetivo en su uso en lo particular, como un objetivo de ser un medio para ubicarnos meramente, es decir, meramente instrumentales estos objetos, de forma tal que nos ayuden y que nos pueden permitir ubicarnos en la realidad
permanente, en la realidad que va más allá de la manifestación temporal como lo es el cuerpo e incluso de la mente, y poder abordar o llegar a lo que es el plano de existencia original del ser, lo cual implica pues pasar por los periodos de concentración profunda, es decir, ir de fuera, de tener los sentidos orientados hacia lo externo, empezar a orientarlos hacia lo interno y de alguna manera ir profundizando esa etapa de concentración hasta alcanzar niveles superiores podríamos llamar de una concentración muy profunda, hasta lograr el plano de la meditación en el estado final, que sería el samadhi, es decir, reiterando, después de las pranayamas o ejercicios respiratorios, vendría pratyahara, el retiro de los sentidos de los objetos externos, dharana, empezar una especie de concentración, de fijación o atención de la mente, de dhyana, para sumergirla en un proceso de concentración muy profundo, casi prácticamente empezando el inicio de la meditación en otro nivel, y finalmente el samadhi, o sea, el establecimiento del ser en un punto en el cual su visión de las cosas pues se vuelve ecuánime, en el sentido de que entiende qué es cada cosa, qué es cada objeto y qué es todo lo que percibe a través de los diferentes sentidos, en relación, qué es todo eso en relación con la verdad absoluta, con el ser absoluto supremo, y establecerse así en el yoga. Bueno, dicho esto como una manera de describir muy rápidamente qué es el sistema de yoga, pues uno de los principales problemas que enfrentamos es el de Mauricio. Decir, bueno, ¿y cómo le hago para establecerme en una condición en la cual yo pueda lograr esa concentración profunda y me permanezca siempre igual bajo cualquier circunstancia? Es decir, lo mismo que si estoy durmiendo, que si estoy despierto, que si me encuentro en mi trabajo, que si me encuentro en camino a casa de regreso del trabajo, o a la inversa, de la casa al trabajo, o cuando voy a alguna reunión con mis amigos, ¿cómo voy a poder estar fijo en ese estado? Pues en realidad ese cuestionamiento de Mauricio no es nada nuevo, por eso me reitero, esa plática con él motivó que este programa yo trate de dirigirlo en los términos que lo estoy llevando a cabo, con el objetivo de reflexionar juntos, al igual que yo lo estoy haciendo, lo he venido haciendo, ante la pregunta de Mauricio. Pues eso, reitero, no es nada nuevo, ese ha sido el problema de todos los tiempos para quienes desean practicar seriamente un proceso como el yoga, un proceso como es la meditación, y poder alcanzar pues, los beneficios que esto ofrece. Prácticamente diríamos que es tan antiguo que si hacemos alusión a la Mahabharata, que ya hemos mencionado en la sesión anterior, su antigüedad, pues, en una sección, bueno, y el contenido que es una Mahabharata, habla de la gran India, de lo que sería la gran tierra de Bharata, que es el nombre con lo que los antiguos moradores de esa región del planeta llamaban a la India Bharatabarsha, la tierra de Bharata, por un rey legendario, el famoso rey Bharata, y que recibió el nombre de India, pues bueno, porque en su ocupación los musulmanes empezaron a referirse a los hindúes como Sindhu o hindúes, como derivación del nombre del río Sindhu, que es en sánscrito su nombre Sindhu, o en hindi su nombre Sindhu, que es como actualmente, bueno, que conocemos actualmente, reitero, como el río Indo. Y esta gran historia, esta gran Mahabharata, esta gran historia de ese pueblo milenario y de sus costumbres y tradiciones milenarias, nos narra un caso muy particular de esta condición de dificultad para poder llevar a cabo esa concentración y esa práctica de yoga en la vida diaria. Esto se recoge en una parte, bueno, el Mahabharata es muy grande, hay unas versiones, por lo menos en traducciones al inglés, que rebasan o llegan alrededor de las 5.000 páginas, por ejemplo, y hay otras versiones más abreviadas, pero grosso modo hay una parte que siempre se ha reconocido como muy importante, que se encuentra dentro de toda esta gran obra literaria y histórica y de gran moral, filosófica, de enseñanzas de ética, de vida, etc. Encontramos ahí una parte que son 700 versos muy famosos,
muy famosos porque todos los hindúes, como decimos ahora los habitantes de la India, y gente que practica el hinduismo, visto esto como una religión que ya obviamente como tal, pues no solo se da en India, sino sobrepasa actualmente las fronteras de la India y se sigue en otros países, no solo de la región asiática o del Medio Oriente, sino incluso pues en Occidente. Esta sección es lo que se conoce como el canto del Señor o la canción del Señor, la Bhagavad Gita, que es reitero, 700 versos, en los cuales se narra un diálogo, realmente es un diálogo constituido entre el Krishna, que es considerado por muchos millones de hindúes como encarnación directa del Señor Supremo, es decir, el propio Señor Supremo. De hecho, algunos sostienen que es una encarnación del Ser Supremo, otros dicen que no, que es el propio Ser Supremo, aunque esto hay sutilezas en distinguir esta diferencia. Pues bueno, ese es un tema que se puede retomar por sí solo y que para efectos de lo que pretendemos en este momento, pues podemos aceptar tanto una como otra versión como válidas, o decir que incluso ambas son ciertas bajo ciertas condiciones. Pero el fondo de la plática que sostiene el señor Krishna con Arjuna, que es su primo, y que se encuentra en ese momento por enfrentar una batalla, la famosa batalla de Kurukshetra, donde actualmente, por cierto, en donde se encuentra Kurukshetra ubicada físicamente, actualmente hay un monumento que conmemora precisamente ese diálogo como un evento pues, histórico en el desarrollo de la historia de ese país. Esta batalla ocurre por razones que tienen que ver con el establecimiento o restablecimiento, mejor dicho, de un gobierno que es el gobierno legítimo, el cual fue de alguna manera usurpado, incluso por el tío de ellos, el Dhritarashtra, y que en favor de su hijo comete lo que llamaríamos actualmente pues un golpe de Estado, aunque bueno, quizá ese término moderno muy en boga en estos días, incluso particularmente por la situación de Bolivia. Actualmente, bueno, lo vemos así. En aquel tiempo quizá la discusión era en otros contextos, se llegaba a un momento de una guerra fratricida, entre hermanos, incluso no tan solo de nacionalidad, sino fratricida en el sentido de parientes, de los 5 hermanos, por ejemplo, los 4 hermanos los 5 hermanos conocidos como Pándavas, y 4 de ellos, los hermanos de Arjuna, enfrentándose contra sus primos, tíos, parientes, cuñados, amigos, y de los dos bandos pues había condiciones de este tipo que ponen en un estado de cierta inquietud a Arjuna, que no logra de alguna manera reprimir dentro de él un cierto sentido de moralidad de lo que implica esta lucha que se va a llevar a cabo, y en su confusión hace preguntas a Arjuna, a Krishna, y ese diálogo es el que constituye prácticamente esta historia de la Bhagavad Gita, una narración que es reconocida pues bueno por su naturaleza. Se le reconoce además con varios nombres como Gita Upanishad, porque se dice que resume los cientos de Upanishads. Se reconocen 108, por ejemplo, actualmente como los conocidos, 10 o 12 de ellos como los más importantes, dependiendo los enfoques de abordaje para su estudio. Y finalmente, pues también constituye, se dice, la escritura del yoga, en el sentido de que explica lo que es el yoga de manera amplia y profunda. Esta obra, pues, esta parte, esta canción del Señor, esta Bhagavad Gita, narrada por el Señor Krishna, pues básicamente constituye para los hindúes y en general me refiero como los hindúes, no solo como los nacionales de India, sino como para todos los seguidores de la religión hinduista en sus diferentes manifestaciones o sectas, pues constituye el equivalente a la Biblia, en el sentido de que es aceptado como palabra revelada y que constituye un fundamento básico para la vida y práctica de todas las personas que siguen esta religión, para todos los practicantes de yoga, de manera general para todos los que siguen la cultura hindú,
y bueno, que de alguna manera tratan de aprovechar estas grandes enseñanzas, entre las cuales la pregunta que en un momento dado le hace a Arjuna a Krishna, después de que le ha explicado Krishna de alguna forma resumida la parte filosófica, la parte, digamos, que se ve más detallada en lo que conocemos como la filosofía Samkhya, que tiene que ver con el estudio analítico de la conciencia del ser y de la materia, y todos los elementos que conocemos y observamos en este mundo, en esta creación material. Después de darle una explicación sobre, digamos, general sobre estos elementos, le menciona la importancia de establecerse en el yoga y ubicarse en ese estado de meditación en el Ser Supremo, el cual, pues reitero, tiene como objetivo el encuentro con el Señor Supremo, o como le dice otra parte de las escrituras védicas, el yogi que logra no tan solo un apego por el Señor de cierta forma, sino que logra un apego intenso, lleno de afecto, lleno de amor por el Señor Supremo, dice, lo puede ver dentro del corazón. Este verso es uno de los versos de la Brahma Samhita, una de las partes de esta literatura védica en la cual se describe el estado precisamente de Samadhi, dice, en el cual el yogi logra ver al Señor Supremo dentro del corazón, lo logra ver incluso como un color, un tinte de su piel azul, como si fuera de una nube, pero eso lo hace a través de los ojos del amor que puede haber desarrollado por ese Señor Supremo, quien, por cierto, al ser como una nube, nos remite a una idea muy importante también, que recordar que las nubes, pues bueno, cuando vienen cargadas de agua, empieza a sentirse el fresco, por ejemplo, en el otoño, desde que empezamos a ver que se nubla, empezamos a sentir que se refresca el ambiente, y posteriormente cuando llueve pues nos sentimos refrescados y se vivifica no solo nosotros en el ánimo, sino incluso la propia naturaleza. Así de igual forma, pues cuando uno logra ese estado de absorción en el Señor Supremo, pues no solo se aquietan todas nuestras inquietudes y nuestras condiciones de sufrimientos mentales o problemas que enfrentamos, sino también esa lluvia nos refresca, nos da nueva vida, nos regresa a una situación en la cual podemos realmente ver las cosas con tranquilidad, ver las cosas con alegría, ver las cosas con un estado de gozo natural. Pero el planteamiento que le hacen Arjuna, Krishna dice, ese sistema, más o menos hemos hablado muy grosso modo, y hemos obviado muchísimos detalles cuando hablamos de las 8 fases del yoga. Dice, un proceso como ese es muy difícil, muy complicado, yo no veo cómo. Y si eso era en esos tiempos, estamos hablando de hace poco más de 5000 años, pues qué decir ahora, ¿verdad? Donde el ruido de la ciudad, las condiciones de vida que todos enfrentamos, las noticias de los desórdenes que vivimos cercanos en los propios entornos o contextos donde habitamos, así como lo que nos rodea, tanto en el plano, digamos, de una ciudad como en el plano del país, o incluso los eventos internacionales que son inquietantes, que nos mantienen nuestra atención siempre con preocupaciones, siempre con inquietud, siempre con insatisfacción del estatus o del estado en que se encuentran las cosas. Pues es mucho más difícil ahora, creo yo, que con los tiempos de Arjuna, podernos establecer en una práctica de meditación y yoga como la que se plantea, digamos, el sistema clásico de yoga. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, Krishna le ofrece a Arjuna una serie de soluciones, le plantea los diferentes aspectos o caminos que podemos tratar de seguir, y grosso modo podemos hablar entonces del yoga desde la perspectiva de la Bhagavad Gita, como resumido en principio en 3 grandes tipos de yoga, que es decir, cómo alcanzar el estado del yoga o cómo seguir ese sendero, pues por vía de los 3 grandes senderos, que pueden ser el karma yoga, que tiene que ver con el desarrollo de nuestras actividades cotidianas, pero sin un espíritu de egoísmo, es decir,
sin un sentido de posesión de los resultados de esas acciones, sino llevarlas a cabo meramente como un medio para complacer al absoluto, a la verdad suprema, al ser supremo, al Señor supremo, a Dios, por ejemplo, como le decimos en la religión. El satisfacer a ese Señor, el complacer a ese Señor, implica de alguna manera pues un medio por el cual podemos estar en relación con Él, gozar de la gracia de Él, se dice, y un camino pues son las actividades. Otro sendero pues, es el del conocimiento o Jnana Yoga, que viene dado por entender nuestra naturaleza, nuestras características primordiales como seres individuales, como seres que interactuamos con otros seres en función de nuestra relación siempre con el Ser Supremo, y con base en ese conocimiento establecernos en esa condición. Y finalmente es el sendero del Bhakti Yoga, o sendero del servicio al Señor Supremo, con devoción, con amor, con entrega, digamos, afectuosa, con un intercambio afectuoso, de forma tal que eso puede ubicarnos en el sendero del yoga. Habrá que explicar o continuar en estos programas dilucidando sobre estos esquemas de yoga y cómo traeremos, bueno, hay que traer a colación un tema más, que es lo que conocemos como el mantra yoga, que se basa en el mantra, significa algo que humanamente trae, algo que libera a la mente o que nos trae liberación, aquello que nos ayuda a liberar la mente de todas estas condiciones que nos mantienen, digamos, distraída la mente, sin capacidad de meditar, como es el caso de Mauricio, como es el caso de Arjuna, como es el caso de todos nosotros, particularmente cuando nos encontramos en estas etapas iniciales de yoga, y que mediante el mantra o una combinación de sonidos que se repite podemos realmente lograr este objetivo. Y un ejemplo de esto, un mantra altamente recomendado, es lo que se conoce como el gran mantra para la liberación o Mahamantra, el mantra Hare Krishna, que podemos escuchar, y se compone de 16 palabras: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Después platicaremos un poco más sobre esto, pero este camino es la manera más simple de lograr establecernos en la meditación, y vamos a explicar algunos aspectos relacionados en nuestro siguiente programa respecto a este mantra, porque pues es un mantra que podemos cantar todos, que podemos repetir todos en todo momento. Prácticamente no hay regla ni regulación alguna que impida que lo cantemos en todo lugar, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, sea solo, sea acompañado, sea mentalmente, sea físicamente, es decir, con sonidos, sean murmurados o con sonidos en voz alta, públicamente o en la reserva del domicilio particular, en un lugar específico. No hay pues, digamos, una restricción que nos lleve a tiempo, lugar y circunstancia en el cual no podamos practicar esta meditación. Tenemos que seguir platicando de esto. Les agradezco su atención. Hare Krishna, muy buenas tardes.